Noches, jóvenes. Sean bienvenidos a su clase de física general. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la clase anterior, donde empezamos hablando de las leyes de Newton. Habíamos definido la primera ley de Newton para objetos que se encontraban en reposo. Y matemáticamente habíamos visto que la ley de Newton, la primera ley de Newton se escribe de esta manera. La suma de las fuerzas debe ser igual a cero. Recordando que la fuerza es un vector que tiene componentes X y componente Y. Bien, recordando eso, ¿verdad? Luego, pues viene la segunda ley de Newton. Viene Newton y dice que la fuerza necesaria para sacar del reposo a un objeto debe ser proporcional a su inercia y a la aceleración que este objeto experimente. Dicho de otra manera, la fuerza deberá ser igual a la fuerza neta deberá ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton se aplica sobre objetos que cambian, eh, pues que cambian su movimiento, es decir, que cambian de dirección o de velocidad. Y recuerden que un cambio de velocidad implica una aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton se puede aplicar. La segunda ley de Newton se puede aplicar a un automóvil que frena, perdón, a un automóvil que acelera, a un camión que frena, pero no se puede aplicar a este ciclista. A este ciclista no se le aplica la segunda ley de Newton porque la aceleración es igual a cero. Y aceleración igual a cero es un caso de primera ley de Newton. Ojo con eso. Segunda ley de Newton se puede aplicar cuando la aceleración es mayor que cero o es menor que cero, pero no cuando la aceleración es cero. Entonces, la aceleración que experimenta el objeto es relacionada con la fuerza ejercida sobre él. Y resulta que la dirección de la fuerza es igual a la dirección de la aceleración. Y bueno, recordando que ahora Newton sí toma en cuenta la masa de los objetos. De manera que si aplicamos la misma fuerza sobre dos objetos, el objeto de mayor masa, que tiene una mayor inercia, tendrá una menor aceleración comparada con el otro objeto que recibió la misma fuerza, pero que por tener una masa menor, pues la aceleración fue mayor. Matemáticamente, entonces, la segunda ley de Newton se escribe así. La suma de las fuerzas, es decir, la fuerza neta, es igual a la masa multiplicada por la aceleración, recordando que la aceleración es un vector que tiene componente X y tiene componente Y. Componente X y Y. Luego tenemos la tercera ley de Newton. Bien, la primera ley de Newton se daba para objetos que se encuentran en reposo. La primera. U objetos que se mueven con velocidad constante. La segunda ley de Newton era aplicada para objetos que aceleran, cuya aceleración podrá ser positiva o negativa. La tercera ley de Newton, que quizá esta es la más conocida por ustedes, la tercera ley de Newton dice que si usted aplica una fuerza sobre un objeto, pues es, digamos, como una acción, esa sería la acción,
existirá una fuerza que el objeto aplica sobre usted, pero que va en la dirección opuesta y a esta le llamamos reacción. Entonces, la pareja acción-reacción es la tercera ley de Newton. Aquí pues, miren qué cosas. Un experimento de la tercera ley de Newton puede ser realizado si usted golpea una pared con toda su fuerza. Bien, usted puede experimentar la tercera ley de Newton en este momento. Golpee una pared o golpee el suelo con su puño cerrado, con todas sus fuerzas. Y entonces la fuerza que su puño aplica sobre la pared es la misma fuerza que la pared aplica sobre su puño. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque usted sentirá dolor si golpeó lo suficientemente fuerte la pared. Entonces, bueno, yo los invito a que hagan ese experimento. Tomen todas las medidas de precaución necesarias para no lesionar su mano. Si usted estudia odontología, por favor, no lo haga. Usted necesita sus manos en el mejor estado posible. Bien, pero aquí podemos, pues, experimentar la tercera ley de Newton. Usted golpea la pared y si siente dolor es porque la pared aplicó una fuerza sobre su puño. Con la clase anterior analizábamos un ejemplo de qué ocurre cuando uno salta. Bueno, eso lo vamos a responder al final de la clase de hoy. Bien, ya hablamos entonces de las tres leyes de Newton. Hablamos de que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o más, o entre un cuerpo y su entorno. Hemos hablado pues que hay fuerzas aquí, fuerzas allá, primera, segunda, tercera ley, pero yo no, hasta el momento, no hemos detallado en cuáles son las fuerzas que existen. Bien, nosotros analizaremos, verán, de manera natural existen cuatro fuerzas fundamentales: la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. De esas cuatro fuerzas fundamentales, únicamente la fuerza gravitacional será objeto de nuestro estudio. De las otras tres fuerzas necesitamos matemática más avanzada para poder estudiarla y no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a estudiar la fuerza gravitacional y vamos a estudiar estas fuerzas que se llaman fuerzas de contacto. ¿Por qué se llaman fuerzas de contacto? Porque es necesario que haya, pues, contacto con el objeto para que exista dicha fuerza. El primero de los ejemplos es la fuerza normal. La fuerza normal, la fuerza normal es la fuerza que el suelo ejerce sobre un objeto que está apoyado, pues, sobre el suelo o sobre una superficie, no necesariamente el suelo. Puede ser un objeto apoyado, pues, sobre una pared y existirá una fuerza normal. La característica de esta fuerza normal es que forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, de manera que si el suelo está horizontal, la fuerza normal formará un ángulo de 90 grados con respecto al suelo y coincidirá con el eje Y. La fuerza normal entonces estará en dirección del eje Y. Para que exista esta fuerza normal es necesario que exista una superficie de apoyo. Si el objeto no está sobre la superficie, pues bueno, no existirá fuerza normal. Recuerden que estamos hablando de fuerzas de contacto. El objeto en contacto con la superficie, pues hace que exista la fuerza normal. Vea usted que si yo inclino la superficie donde se apoya el objeto, también inclino la fuerza normal, que en este caso ya no estará en línea con el eje Y, sino que tendrá pues una diferencia ahí de 10 grados. Ahora hablamos de la tensión.
La tensión, digamos, es cuando usted ejerce una fuerza sobre un objeto, pero de forma indirecta. Usted no toca el objeto, pero sí toca una cuerda atada al objeto. Puede ser una cadena cuando un automóvil remolca a otro. No lo hace empujándolo por el bumper. Lo hace pues tirándolo pues a través de una cuerda. De una cuerda, de una cadena o pues pues de un cable también. O pues de un artículo pues que sea una cuerda. Podrá estar hecha del material que sea. Resistente obviamente para poder tirar del automóvil. Pero la fuerza no se aplica directamente sobre el objeto, sino que se aplica a través de una cuerda. Entonces la cuerda queda tensa y por eso esta fuerza se llama tensión. Se llama tensión. Entonces es la fuerza del tirón que ejerce una cuerda o correa sobre un objeto que se encuentra atado a esta. La tensión puede tener cualquier dirección, no necesariamente la que ustedes ven en pantalla. Bien, entonces, O sea que aplica ajá, sí, cuando uno saca al perro a pasear y lo lleva de la correa o la cuerda, así del... es correcto, ahí actúa la tensión, porque digamos usted no va empujando al perro pues por la cola, ¿verdad? Ni lo va jalando de la cola, sino que lo jala de la correa. En ese caso es la tensión la que se aplica en este caso sobre el perrito. Ese sería pues un ejemplo de la tensión. Y en este caso pues sería el objeto, en este caso pues no sería un objeto como tal, pero sí pues el perro sería el que sufre nuestra fuerza. Y, por ejemplo, si ustedes notan, hay perros que deciden desviarse del camino y tensan bastante la correa. Esto pues les incomodará, me imagino yo, porque los ahorca. Entonces, esto como un tip adicional, ¿verdad? Si usted tiene perro y lo está paseando y el perro se va por un lugar donde usted no quiere que se vaya, no lo jale, no lo jale. Simplemente usted quede separado, sostenga firme la cuerda, la correa, perdón. El perro, pues como se va a querer ir para donde él quiere, al sentir la tensión de la cuerda, va a llegar un momento en el que va a comprender que su lugar es estar al lado suyo, donde la cuerda no esté tensa, no esté tensa. Entonces usted podrá seguir caminando y el perro lo va a seguir. Nuevamente, si el perro se quiere de perder, divagar, tomar otro camino, usted se detiene, no lo jala, simplemente mantiene tensa la cuerda y el perro eventualmente va a aprender a que tiene que seguirlo a usted. Porque al perro le incomoda que la cuerda esté tensa, porque lo ahorca. Entonces, esa es una forma, pues, de educar a sus perros. Bien, esta fuerza no es de contacto, es la fuerza gravitacional. Nosotros le vamos a denominar peso. Entonces, el peso es la fuerza de atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre nosotros. La cuestión es que para que el peso exista, pues el objeto en cuestión debe tener masa. Y aquí hacemos la distinción. Al menos en física, masa y peso no se refieren a lo mismo. Hablamos de cosas diferentes. Si bien en las siguientes clases o en otras clases, pues ustedes utilizarán peso y masa como sinónimos. En física son dos cosas diferentes. Recordemos que la masa es un escalar y aparte de ser un escalar, nos indica la inercia que tiene un objeto. Recordando que la inercia es esa tendencia que tienen los cuerpos a mantener su estado pues de movimiento o de reposo. Mientras que el peso, pues, es una fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza, es una cantidad vectorial. Y en este caso, el peso siempre apunta hacia abajo. La masa se mide en kilogramos. En cambio, el peso, por ser una fuerza, se medirá en newtons. Y acá tenemos un ejemplo. La magnitud, pues, del peso deberá calcularse como la masa del objeto
por la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional, pero es la aceleración gravitacional del lugar en donde usted se encuentre. Por ejemplo, si estamos en el planeta Tierra, este valor de aceleración gravitacional, G, es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Pero si usted se va a la Luna, tenemos que en la Luna la aceleración gravitacional es de 1.67 metros sobre segundo cuadrado. Entonces el peso cambia dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Si se va a Júpiter es otro peso. Si se va a Marte es otro peso. Si se va a Mercurio es otro peso. En cambio, la masa seguirá siendo igual en cualquier lugar donde usted se encuentre. La masa será la misma. Pero el peso, dado que depende de la aceleración gravitacional, pues dependerá del lugar donde usted se encuentre. Entonces, la dirección del peso siempre es hacia abajo, como lo pueden ver aquí en esta ilustración. El peso siempre apunta hacia abajo, que es hacia el centro de la Tierra. Tenemos otras fuerzas también que son, estas sí son de contacto. La única excepción era el peso. De aquí estas fuerzas sí son de contacto. Y tenemos la fricción, que viene dada en dos tipos. La fricción es una fuerza que existe debido al roce que hay entre el objeto y la superficie sobre la cual éste intenta deslizarse o ya se está deslizando. Y es debido a las imperfecciones que tiene la superficie, que no es completamente uniforme. Bueno, son contados los casos donde la fricción es muy pequeña. Y esto es en superficies que son lisas. Por ejemplo, el hielo o una mesa una mesa que tiene diversos agujeros por los cuales sale aire, que se utiliza para jugar pues, hockey sobre mesa. Pues ahí también la fricción es prácticamente cero, porque el disco, el puck, no está en contacto con la superficie, sino que se encuentra elevado en el aire, pues para que no haya fricción. Hay dos tipos de fricción, la fricción estática y la fricción cinética. La fricción estática es aquella que existe cuando el objeto aún no se mueve, pero digamos que tiene una tendencia a moverse. Pero si el objeto no se mueve, hablamos de fricción estática. ¿Y qué dirección tendrá la fricción estática? Bueno, tenemos que evaluar hacia dónde se podría mover ese objeto y la fricción estática deberá apuntar en sentido opuesto, en dirección opuesta. En cambio, si el objeto ya está en movimiento, pues ustedes observarán que usted pone a deslizar un objeto y después de un cierto tramo, este se detiene. Pues es debido a la fricción cinética. La fricción cinética, dado que apunta en contra del movimiento, lo que trata es de frenar los objetos. Vean ustedes la imagen de la derecha. Esta esquiadora, de la única manera en que puede frenar y detenerse es gracias a la fricción cinética, porque ella se está moviendo. Y la única manera de disminuir o de detenerse, disminuir su velocidad o detenerse, es haciendo uso de la fricción cinética. ¿Cómo lo hace? Bueno, pone una superficie mayor en contacto con el suelo. En este caso, pues pone los esquís perpendiculares a la dirección en la que se va deslizando. Esa mayor área de contacto hace que la fricción sea mayor y la detiene. En el caso de la izquierda, esta caja todavía no se está moviendo, pero tiene una tendencia a moverse hacia la derecha porque en esa dirección es que ha comenzado a empujarlo esta persona. De manera que la fricción, si la tendencia del movimiento es a la derecha, la fricción automáticamente apunta en dirección opuesta, es decir, a la izquierda. Hasta la única, ahora la única fuerza
que tiene ecuación es la fuerza gravitacional, es decir, el peso. Las otras fuerzas, yo no les he brindado una ecuación y es porque no hay. ¿Cómo encontramos entonces estas fuerzas? Mediante las leyes de Newton. La ecuación surgirá de las leyes de Newton. Bien, aquí hay un último apartado donde indico que para distinguir en qué casos se utiliza la fricción estática o la cinética, pues hay que observar el enunciado, hay que leer el enunciado del problema y ver si el objeto se mueve, ok, cinética. Si el objeto no se mueve, está bien, fricción estática. Bien, hay una expresión para la fricción, pueden llamarlo ustedes una fórmula para encontrar el valor numérico de la fricción, la magnitud de esta fuerza. La dirección, acuérdense que es opuesta al movimiento o a la tendencia del movimiento. De manera que podemos encontrar nosotros la magnitud realizando pues este cálculo. La fuerza de fricción será igual al coeficiente de fricción, que puede ser estático o puede ser cinético, dependiendo de qué fricción está calculando usted, multiplicado por la fuerza normal. Y recuerden que la fuerza normal no tiene ecuación. Como no tiene ecuación, pues esta deberá ser encontrada a partir de las leyes de Newton. Bien, el coeficiente de fricción, ya sea cinético o estático, no tiene unidades. La normal sí tiene unidades. Las unidades de la normal son los newtons. Y F es la fuerza de fricción, que estará medida también en newtons. Ahora entonces que ya vimos cuáles son las fuerzas que pueden actuar sobre los cuerpos, podemos resolver ahora los problemas de dinámica mediante las leyes de Newton. Y para ello necesitamos dibujar un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es aquel donde se ilustran todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Para dibujar el diagrama de cuerpo libre, nosotros asumimos que el objeto, independientemente de que sea, un avión, un automóvil, un balón de fútbol, un bloque de concreto, sin importar qué forma tenga o de qué material está hecho, nosotros lo dibujamos como un punto. Es un punto. Este puedo ser yo, por ejemplo. Este puedo ser yo. Y seré representado como un punto. Así que en este ejemplo tenemos el diagrama de cuerpo libre de una caja que descansa sobre el suelo. Si la caja únicamente está descansando sobre el suelo, implica que solamente tenemos el peso, que este siempre aparece apuntando hacia abajo. Y tenemos la fuerza normal. La fuerza normal existe dado que la caja se encuentra descansando sobre el suelo. Entonces tenemos peso y fuerza normal. En este caso hablamos de una caja. Si hablamos de un avión, por ejemplo, ya habíamos estudiado el avión, teníamos 4 fuerzas. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para el avión será dibujar el avión como si fuera un punto y colocar las 4 fuerzas que actúan sobre él. En este caso podemos verlas del lado derecho. Tenemos que el avión se mueve hacia la izquierda. A la izquierda tenemos el empuje. La resistencia, como es una especie de fricción, va hacia la derecha, como era de esperarse. La sustentación hacia arriba y el peso siempre hacia abajo. Vean ustedes que a pesar de que tenemos diferentes fuerzas, todas fueron colocadas en el diagrama de cuerpo libre. Bien, vamos a quedarnos el día de hoy por aquí, jóvenes.
Espero que la clase haya sido pues, de su agrado. Y pasamos a la sección de preguntas.